Pensemos en la ciencia, ya sea la química o la genética, como el arte de descifrar las reglas ocultas que gobiernan nuestro mundo. Es casi como aprender un lenguaje secreto que está escrito en todo, absolutamente todo lo que nos rodea. A primera vista la pregunta suena rarísima, ¿no? Pero la respuesta nos va a revelar algo increíble. Cómo dos mundos que parecen totalmente distintos, la química de nuestro planeta y la genética de nuestros cuerpos, en realidad siguen un libro de jugadas muy parecido. Ambos funcionan con sus propios códigos secretos y bueno, hoy vamos a aprender a leerlos. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Lo que pasa es que tanto la química como la genética nos dan un lenguaje y también un conjunto de reglas, o sea, un código para entender cómo se arma todo y cómo funciona. Y lo más fascinante de todo es que estos principios científicos no son para nada aleatorios, no. Forman parte de un sistema súper estructurado que, de hecho, podemos llegar a entender. Solo hace falta encontrar la clave para descifrar ese manual. A ver, todo gran lenguaje, cualquier código, siempre empieza con lo más básico, sus letras. En la ciencia, estas letras son los componentes fundamentales con los que se construye absolutamente todo. Fíjense en esta comparación. A la izquierda, para la química, nuestro alfabeto son los elementos de la tabla periódica, y a la derecha, para la genética, las letras vendrían a ser los alelos, que son básicamente las diferentes versiones que puede tener un gen. Ya entraremos más en detalle, pero por ahora la idea es que ambos son como los ladrillos fundamentales de cada código. En química, cuando empezamos a combinar estas letras, formamos palabras. Un compuesto ternario es una de esas palabras, pero una más compleja, formada por 3 elementos distintos. Ya no hablamos solo de agua, H2O. No, aquí la cosa se pone más interesante. Y en la genética, nuestra palabra clave es el alelo. Se puede pensar en ellos como las opciones que hay para un rasgo específico. Está la versión dominante, que representamos con A mayúscula, y que generalmente se impone sobre la recesiva, la A minúscula. Ok, ya tenemos las letras. Ahora lo que necesitamos es la gramática. O sea, ¿cuáles son las reglas que nos dicen cómo se combinan estas letras para formar, bueno, todo lo que vemos a nuestro alrededor? Aquí tenemos una regla química clave. Si se quema un metal, por ejemplo magnesio, obtenemos su óxido. Y si a ese óxido después le agregamos agua, ¡pum!, nace una base. Una sustancia completamente nueva con propiedades totalmente distintas. Y este ejemplo es genial para ilustrar otra regla. Un volcán libera óxidos no metálicos, como el dióxido de azufre. Cuando estos gases se mezclan con el agua de las nubes, ¿qué se forma? Ácido sulfúrico. Es la misma gramática, solo que con letras diferentes y un resultado, la verdad, bastante más dramático. Ahora pasemos a la gramática de la genética. La herramienta principal aquí es el famoso cuadro de Punnett. Esto es básicamente una tecnología de predicción que nos permite ver todas las combinaciones posibles de los alelos de los padres y así predecir qué tan probable es que sus hijos tengan ciertos genotipos. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad poderosa, porque una vez que entendemos las reglas no solo podemos describir lo que está pasando ahora, sino que podemos empezar a predecir lo que va a pasar en el futuro. En química, por ejemplo, una regla clave es que la suma de las cargas en un compuesto neutro tiene que ser 0, siempre. Sabiendo eso y conociendo las cargas del hidrógeno y el oxígeno, podemos usar un poco de álgebra simple para deducir la carga o número de oxidación del azufre en el ácido sulfúrico. Es una predicción, pero matemática. Y en genética se usa el mismo principio de validación. Después de hacer un cruce genético, como se ve aquí en el juego Mendelius, el cuadro de Punnett nos sirve como la prueba final. Confirma si el resultado que obtuvimos en la práctica coincide con la predicción teórica. Es, en otras palabras, nuestra forma de revisar la tarea. A ver, esto es súper interesante porque rompe un mito muy común. Uno tiende a pensar que dominante significa más común. Pero no siempre es así. La frecuencia de un rasgo en realidad depende de cuántos alelos para ese rasgo existen en toda la población. Así que un rasgo recesivo podría ser mucho más común si su alelo es más frecuente. Bueno, y después de todo esto, la pregunta clave es, ¿por qué importa? ¿Cuál es el punto? Pues importa porque estos códigos no son solo teoría de laboratorio. Están literalmente escribiendo la historia de nuestro mundo y de nosotros mismos, todos los días. Ese ácido que le da el toque especial a una gaseosa o la base que hace que el jabón sea tan bueno para quitar la grasa son compuestos ternarios que siguen estas reglas químicas. Y el pico de viuda, las pecas, los hoyuelos en las mejillas, todo eso es el resultado visible del código genético en plena acción.
El código está en lo que bebemos y literalmente en lo que somos. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión? Que el universo, en realidad, no es tan caótico como podría parecer. La herencia sigue reglas de probabilidad. Las reacciones químicas son predecibles. Y lo mejor es que hemos desarrollado herramientas como el cuadro de Punnett que nos permiten anticipar el futuro, ya sea dentro de un tubo de ensayo o en la próxima generación. Y todo esto nos deja con una idea final. Ya hemos descifrado algunos de los lenguajes más fundamentales de la naturaleza. La pregunta que queda en el aire es, si miramos con atención el mundo que nos rodea, desde la economía hasta las redes sociales, ¿qué otros patrones, qué otros códigos estarán ahí, esperando a que alguien los lea?